¿Qué tal? Muy buenos días, estimados miembros del Sínodo Recepcional, doctor Manuel Sandoval García, director de nuestra institución. A continuación voy a presentar las diapositivas como un resumen de la tesis que lleva como título el impacto de la adecuada educación física en el rendimiento escolar de los alumnos de quinto de la escuela primaria J. Jesús Mayagoitia Jaime. El capítulo 1 trata del planteamiento del estudio y esta investigación se construye con dos variables. Una variable es el ejercicio físico y la otra variable es el aprovechamiento académico o la respuesta académica de los alumnos. Y obviamente hay un vínculo entre estas dos variables, que es lo que pretende dar a conocer esta tesis en un contexto determinado que es con los alumnos de quinto de primaria, en donde yo funjo también como maestro. Como datos preliminares es importante notar que hay un menosprecio creciente en nuestra sociedad hacia las actividades físicas. En Estados Unidos hay una verdadera pandemia de obesidad y de sobrepeso en niños y en adultos. Pero en la actualidad México tiene el mayor índice de sobrepeso y obesidad en niños y en adolescentes y ya también en adultos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una presión de parte de los padres para que escriban bien, para que utilicen su cerebro y no utilicen su cuerpo. Este es un dato muy importante porque el equilibrio entre mente y cuerpo se ha roto a favor de la mente. Los celulares con internet, por ejemplo, pues hablan de que se les está dando más importancia actividades de tipo intelectual, como jugar juegos electrónicos y no tanto jugar en la calle o jugar al interior de un patio escolar o en la casa, juegos de pelota que, por ejemplo, pues te llevan a una mejor condición física. También, como un dato preliminar, nos habla un autor importante sobre psicología del mexicano, que en la colonia y en la conquista se miraba mal que alguien utilizara el cuerpo para cargar cosas, porque se miraba como indígena. Entonces los que pensaban y estaban sentados eran los españoles, los criollos, y también hay una especie de degradación siempre hacia la actividad física por parte de la idiosincrasia del mexicano. Esta investigación tiene las siguientes delimitantes: la delimitación temporal, que es cuando estaba a punto de terminar el cuatrimestre, que había hecho la investigación. Sin embargo, faltaban obviamente pues el acomodarla adecuadamente para que se presentara como tesis. Para ello, pues el doctor Luis Felipe me ayudó. El lugar en el espacio concreto pues es en la ciudad de Guanajuato, y aquí al lado de la Plaza de Toros se encuentra la escuela Costa Jesús Mayagoitia Jaime, y fue con el total de alumnos de quinto de primaria. En el planteamiento del problema nos dice el doctor Rojas Soriano que hay 4 preguntas que tenemos que contestar para el planteamiento. ¿Por qué es un problema? ¿Para quién es un problema? ¿Qué pasa si no se atiende? ¿Y cuáles son las dimensiones del problema? ¿Por qué es un problema? Porque el sedentarismo, por uso excesivo de celulares, computadoras y televisión, así como el miedo de salir a la calle por la delincuencia, está generando pues que la gente tenga menos capacidad de concentrarse en el estudio y que esté más activa en clase, pero no activa en el sentido de usar su cerebro, sino activa en el sentido de moverse, de generar indisciplina, disrupción. ¿Para quién es un problema? Pues no podemos decir que nada más para los alumnos, también para el maestro es un problema, también para los padres de familia, para la sociedad en general. Si no se atiende ese problema, al ratito vamos a ver muchísimos adultos sedentarios y glotones. Este problema pues es algo muy notorio.
que nos está invadiendo desde hace varias décadas. Y si el niño aprende a no hacer educación física en la escuela, estamos dirigiéndolo a que tenga enfermedades crónico-degenerativas en un futuro. Las dimensiones del problema pues son muy amplias. El envejecimiento, enfermedades crónicas, muerte prematura y obviamente pues de manera muy concreta y muy directa, en el caso de los niños, pues el problemas de aprendizaje. Es lo que más adelante se demostrará. La pregunta central de investigación es si impacta la educación física al rendimiento escolar en el año de quinto año en la escuela susodicha. Y como preguntas secundarias, se tiene que qué lugar ocupa la materia de educación física, cuál es el nivel de actividad física de los alumnos, cuál es su rendimiento escolar. Obviamente hay que medir el nivel de actividad física, el nivel escolar, o las calificaciones, o el rendimiento académico, y para poder correlacionar cómo se vincula la educación física con esto, o sea, hacer una correlación, que para este caso fue de Pearson. También pues se pretende conocer, aunque se decía de manera secundaria, si el sobrepeso se vincula con, o la obesidad con el bajo aprovechamiento escolar. Y también, pues como parte del entendimiento de la conquista y de las familias mexicanas, ¿cómo ven las familias mexicanas la materia de educación física? Si la ven como de relleno o si la ven como algo importante. ¿Por qué es relevante esta investigación? Pues porque es importante que se eleve el nivel de aprovechamiento escolar, porque se gastan muchos recursos por parte de la Secretaría de Educación Pública y obviamente el presupuesto federal es altísimo para esto. Y pues lo importante es que se aproveche. Es pertinente porque ahora, precisamente ahora en este momento, es cuando más ha decaído el rendimiento de los alumnos. Se está viviendo, como decía el doctor Quiroz, una era del niño. ¿Y por qué es factible? Pues porque el tesista, un servidor, pues tiene el tiempo, o tuvo el tiempo en su momento, para poderla hacer la concentración, y aparte de la guía con el doctor El Saidi, y permiso de las autoridades escolares para llevar a cabo también la investigación. El objetivo general, pues, es determinar si impacta la educación física en el rendimiento escolar. Y bueno, los objetivos específicos se vinculan con las preguntas secundarias. Nada más aquí habríamos que agregar los objetivos operativos, que son los que nos ayudan a hacer, a llevar un ordenamiento de acciones para lograr cumplir los objetivos específicos y el general. Aquí se pueden ver, por ejemplo, aplicar una encuesta, encuestar a los alumnos, implementar actividades físicas para medir el aprovechamiento, medir el nivel de aprovechamiento, vincular el aprovechamiento escolar, realizar una mesa de trabajo con docentes, pues todo esto son los objetivos operativos. ¿Qué limitaciones o alcances puede tener la investigación? Evidentemente que si se demuestra que la educación física es importante para el aprovechamiento, se puede generalizar de que esto está ocurriendo en general, ya que en la investigación del marco teórico se habla mucho de los beneficios que tiene el deporte, así como la educación física. El deporte pues no se puede desvincular de la educación física, porque a veces educación física equivale a deporte. Entonces, por ello se sabe en la actualidad que ayuda mucho a tener más concentración, a estar menos inquieto en clase. Las variables conceptuales son aprovechamiento escolar y educación física. La definición conceptual es, en el caso de aprovechamiento escolar, el desempeño académico satisfactorio, y en el caso de educación física, es la disciplina que se lleva a cabo dentro de un aula obligatoria, perdón, no dentro de un aula, fuera de un aula, en una cancha, en un lugar donde se pueda manejar. Y la variable operacional es, pues, ¿cómo se puede medir el aprovechamiento escolar? La mejor manera que encontré es a través de los CARDEX, que hablan de las calificaciones de los alumnos, y el impacto de la educación física se puede medir, pues, a través de muchas pruebas que vienen en mi tesis, ¿no? En estas pruebas, pues, están estandarizadas a nivel mundial y se usan frecuentemente para medir, por ejemplo,
la agilidad, la resistencia, la flexibilidad del alumno y también la fortaleza de los músculos. Dicho de otra manera, sería fuerza, elasticidad y resistencia. En el capítulo 2, pues, en el que es el marco teórico, es un resumen pues bastante corto, pero más o menos voy a hablar de la historia, los beneficios que trae el deporte, así como algunos otros aspectos, como son los aspectos científicos, la arquitectura humana y fines y objetivos de la educación física, así como rendimiento escolar, para tomar en cuenta pues también todas las variables. En el antiguo Egipto ya se usaba el juego de la pelota y había un ordenamiento muy interesante, casi igualito al de la educación física actual. Los niños que tomaban clases de escritura, que era pues un sector muy privilegiado, que eran los escribanos, también les daban clases de deporte y juego. En la antigua Grecia se crea la gimnasia como una materia importante. Allá es un gimnasta que aprende a leer y escribir. Y nosotros tenemos a un alumno que mientras aprende a leer y escribir hace gimnasia. El griego percibía la gimnasia como algo más importante que la lectura y la escritura. La lectura y la escritura era un complemento. Nosotros al revés pensamos que es un complemento a la educación física y que el eje es lo intelectual. En la antigua Roma, por ejemplo, Galeno es el primero que propone que se ejerciten por pares de músculos el cuerpo y eso pues, nos lleva al fisicoculturismo de la actualidad. Y en la educación física, cuando se forma esa disciplina, en realidad pues no se sabe porque se pelean los alemanes, los ingleses, de haber creado la materia de educación física como parte del currículum escolar, pero lo que sí se sabe es que cuando se da el juego, la iniciación para el deporte y el juego con reglas, porque los niños juegan sin reglas, entonces el entrenador pone las reglas, por ejemplo, de que la mano se castiga con un penalti en el fútbol, etcétera, ¿no? Cuando se concurren estos tres elementos, ya se está hablando de una educación física para los alumnos. ¿Qué beneficios trae? Pues obviamente se sabe que la educación física pues baja los niveles de ansiedad, hace que la gente sea menos agresiva, menos disruptiva en clases, porque al estar cansado de hacer deporte, en la materia de educación física o bien en tu casa, tienes mayor concentración y mayor foco y mayor respeto hacia el maestro. Los antropólogos han descubierto, por ejemplo, que nuestros ancestros de donde nosotros derivamos, que es el Neandertal y el Cromañón, el Neandertal en realidad no se extinguió, sino que sigue viviendo en nosotros porque tenemos un porcentaje de ADN de Neandertal y otro porcentaje un poquito más alto de Cromañón. Los expertos saben que eran caminadores. Ellos tenían que caminar muchísimo para poder encontrar frutos y comerlos. Si no caminaban, no comían. Diariamente tenían que caminar para comer porque eran nómadas. Solamente hace 10,000 años, los genes no han cambiado desde hace 10,000 años para acá, fue cuando se estableció el cultivo y la caza. Entonces es cuando el hombre se empieza a volver sedentario. Pero en realidad nosotros somos seres que debemos de estar constantemente quemando calorías, moviéndonos. Eso es parte de la naturaleza de la arquitectura humana. En el caso de nuestros ancestros, ellos tenían cambios de pesos de manera normal. O sea, no era tan malo que uno subiera o bajara de peso. Porque era tan malo bajar o sea, una persona, un neandertal o un cromañón, en la época de sequías estaba delgado, pero en la época de lluvias había más frutos, más animales que comían hierba y obviamente pues estaban más gordos. Entonces había fluctuaciones en el peso normales. Por eso nosotros tendemos a acumular peso cuando comemos de más, porque el cuerpo se prepara para la época en la cual no llueve y entonces no hay comida, entonces bajamos de peso. Pero esto nunca ocurre, porque la sociedad actual siempre tiene alimentos disponibles. Y por lo tanto se rompió la regla de oro, que era gastar energía para obtener energía.
Un cromañón común y corriente tenía que gastar mucha energía, treparse un árbol, buscar el árbol que tuviera frutos que pudiera comer. Algunos otros no se podían comer. Entonces tenía que hacerlo, por lo tanto, pues tenía que gastar mucha energía. Y nosotros, ¿cuánta energía gastamos en ir a Oxxo, Farmacia de Guadalajara o al supermercado y llevarnos toda la comida de la semana? Es muy poquita la energía que se gasta para la energía que se obtiene. Entonces se rompió esa regla de oro. Aparte, mucha gente cree que está obesa o con sobrepeso por los genes. Esto solamente ocurre en un 5% de los casos. Y en al 1% la gente está delgada por los genes, coma lo que coma. Esa gente es muy afortunada, puede comer sin engordar, pero solamente es el 1% y el 5% es por cuestiones endocrinas. Entonces, pues no hay mucha excusa para que alguien esté gordo, ¿verdad? La mayoría de los casos es por la mala alimentación. La educación física, pues obviamente desarrolla cualidades biopsicosociales, genera vínculos también, ayuda a socializar, ayuda a que se cumplan las reglas, a que entienda mejor las reglas el estudiante. Y pues hay un impacto en el rendimiento escolar, ya se sabe, ya se ha estudiado esto, se puede checar mi marco teórico. Los fines y objetivos de la educación física, pues es obviamente desarrollar la salud, el que las reacciones del alumno y sus comportamientos sean adecuados para poder tener mayor concentración y mayor interés por la clase. Y bueno, como beneficio social, pues también ayuda a que el alumno tenga actitudes que favorezcan el apoyo a los miembros del grupo que pertenece. Y obviamente, pues a desenvolverse, también rompe la timidez. La educación física, pues tiene muchas aristas positivas, ¿no? En cuanto al marco contextual, es importante porque luego no se estudia el contexto, ni del mundo, ni de la región concretamente, y entonces se pasan por alto algunos detalles. Por eso es importante hacer un marco contextual. Por ejemplo, en la actualidad, pues hay una tremenda globalización que está generando problemas ambientales. Pues la globalización se ha visto o se veía hace unos años como algo muy positivo para que se integraran todas las naciones, pero eso no ha ocurrido, sino que ha generado más bien el interés porque toda la gente consuma tecnología que obliga a estar sentados, porque una computadora, una laptop o una tablet o un celular, es muy difícil que lo utilices haciendo ejercicio. Entonces, sí hay gente que sale con su celular a caminar y lo atropellan, no es muy recomendable eso, pero sí es necesario pues que la gente entienda que la globalización no trajo todo lo bueno que se esperaba. La docencia en la actualidad, pues sabemos que el maestro cada vez tiene menos fuerza porque el celular vino a quitarle la autoridad. Tan Google es el gran patrono de los estudiantes o Wikipedia. Entonces ya el maestro no sabe y la autoridad por conocimiento pues ya no la tiene el maestro, tiene la autoridad porque puede reprobarlos, pero no por conocimiento. Entonces esto pues implica buscar estrategias para que se contrapese esta falla que vive el docente actual. Y para ello la educación física pues puede ser un excelente auxiliar, ¿no? Por ejemplo, Guevara Niebla habla pues, de que el estudiante tiene muchísimos privilegios. En la evaluación hacia el maestro, pues ahora cada vez tiene más peso. Si no están de acuerdo los alumnos con un maestro, lo despiden. Y a lo mejor el maestro, pues no tiene tanta culpa, sino el que se le dé tanta fuerza a los alumnos. Bueno, ya hablando en concreto y bajando del mundo del país hacia la escuela concretamente, la infraestructura de esta escuela, pues es más o menos regular. El nivel económico, pues es de bajo a medio bajo. Es una escuela pública y obviamente pues está rodeada de colonias donde hay drogadicción, hay pandillerismo. La directora es Susana Sánchez Sarmiento, hay 12 maestros y también uno de educación física, que soy yo, y más o menos 245 alumnos en total. Como superestructura, pues la misión es colaborar para formar personas íntegras,
La visión es caminar al futuro, dotando a los alumnos de capacidades de inserción en las competencias. Pero precisamente este es un asunto que vale la pena retomar porque en la materia de educación física no se ve tanto la competencia en concreto para un trabajo, cuando que debería ser primordial ya que promueve la salud y también promueve que como empleado un alumno en un futuro se inserte y tenga más tolerancia con los patrones. Los valores pues, que promueve la escuela son honestidad, respeto, amor, responsabilidad, beneficencia. Y en cuanto a metodología, se utilizó un método mixto. Por un lado, en lo cuantitativo se verificaron las suposiciones gracias a la estadística descriptiva inferencial, que el doctor Luis Felipe Elzaili la maneja muy bien, aunque hay el paquete SPSS, Statistical Package for the Social Science. El doctor Luis Felipe me ayudó con la estadística descriptiva inferencial utilizando Excel, porque en Excel sale lo mismo, nada más es cuestión de saberlo programar. Entonces, el nivel de correlación entre actividad física y calificaciones, pues precisamente era parte del método cuantitativo, así como correlacionar el índice de masa corporal con las calificaciones, que es en sí la calificación, pues sería una forma de entender qué tanto se da el aprovechamiento académico. Claro que no es exactamente o precisamente la calificación, puede tener un 10 el alumno y no aprovechar nada, pero pues es el mejor elemento con el que se cuenta. En cuanto al método cualitativo, pues es describir de forma minuciosa situaciones muy concretas que le ocurren a cada alumno en particular. Aquí es donde el tesista profundiza en el fenómeno de cada alumno como un fenómeno único. Entonces, esta mezcla de estos dos métodos, pues nos lleva al método mixto. El método cuantitativo que se eligió, pues fue el correlacional e hipotético deductivo, ya que lleva hipótesis la tesis, que es medir las variables independientes y dependientes. Hay dos variables independientes y una dependiente. Deducir si hay vínculo entre la independiente y la independiente. También en el método, el que se eligió cualitativo es el descriptivo narrativo, que está mucho más cercano a la hermenéutica, ya que se interpretan los datos. Estudiar y reflexionar sobre las encuestas a alumnos y estudiar y reflexionar también sobre las escalas aplicadas a maestros. En cuanto al método mixto, pues es extraer los aspectos sustanciales de la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? El tipo de investigación por sudoración es de corte transversal, puesto que hubo delimitación de tiempo, y el diseño de investigación es ex post facto, ya que no se hizo ningún experimento, sino que más bien se midió, se hizo un corte en un momento del tiempo y se midió el efecto de la educación física al observar que el alumno tenía mayor elasticidad, fortaleza y rendimiento, y también el vínculo con sus calificaciones. Entonces fue todo en un solo momento, por lo tanto es una investigación transversal. La técnica de investigación en el estudio, participaron 20 niños entre 9 y 11 años. De la muestra evaluada se aplicaron los instrumentos al total y también se hizo una investigación con los propios maestros. Las variables independientes son dos, que es la práctica de clases y el índice de masa corporal. De clases de educación física me refiero. Y la dependiente, pues es el aprovechamiento escolar que se puede notar en las calificaciones. Ahí se pueden ver a las técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿no? Encuesta, estudio correlacional, estudio causal comparativo, que no es el caso, ni estudio experimental, que tampoco es el caso. En las cualitativas, pues, observación, investigación bibliográfica, estudio de casos, en el caso concreto de los alumnos, y fue descriptivo narrativa, ya que ellos hablaban de sus experiencias y el tesista lo escribía y lo reflexionaba. La validez y la confiabilidad de los instrumentos se obtiene, como pueden ver ahí en esa pequeña esquema, la validez es pues atinarle al concepto. Entonces los instrumentos fueron válidamente creados, ya que concuerdan
con lo que se pretende medir. También son confiables porque prácticamente al aplicar los estudios piloto y al hacer rediseño, lo pueden observar en la tesis, se rediseñaron los instrumentos. El primer instrumento estaba, digamos, como a propuesta, y el segundo ya fue depurado cuando se observaron algunas fallas en la aplicación, y ahí mismo se explica de a qué se refiere, ¿no? En cuanto a la parte cualitativa, porque en cuanto a la cuantitativa, pues hay estándares de oro para poder medir flexibilidad, resistencia, etcétera, ¿no? Así que no hubo tanto problema. Y en cuanto a la medición de calificaciones, pues tampoco hubo problema. Pues está estandarizado en todo México, que el 10 es la máxima calificación de aprovechamiento por cada materia y el 9 es casi la excelencia, pero le falta algo y así, ¿verdad? Entonces, pues los instrumentos son válidos y confiables. Y en cuanto a la discusión y análisis de los resultados, pues se capturaron los datos, tanto de instrumentos cualitativos como cuantitativos, se sistematizó cada pregunta, se representó con un porcentaje gráfico, y hubo un argumento expresado por los alumnos y docentes, que es la parte cualitativa. La logística de resultados fue instrumentos existentes, tesista bajo la supervisión del asesor, examinar la pertinencia de cada interrogante en relación con los tópicos de investigación, total de 20 preguntas y 9 afirmaciones, que corresponden a la encuesta y a la escala, 9 la escala y 20 la encuesta. Puesta en marcha de los instrumentos, y fue el mes de junio de 2016 que se aplicaron los instrumentos. Los resultados en bruto, pues se capturaron los datos, se sistematizó cada pregunta, se le dio un porcentaje al gráfico, que son los que aparecen en la tesis y que voy a mencionar aquí más adelante algunos, así como los argumentos expresados por los alumnos, ¿no? Algunos resultados cualitativos de importancia, por ejemplo, datos sobre la percepción de los diversos beneficios que aporta el deporte. Se observa que para el alumno lo importante, ahí se pueden ver los porcentajes en la barra azul y la barra de color naranja, indican que pues quieren tener mejor condición física y bajar de peso, pero no notan, es algo importante que también eso tiene que ver con la salud. Como que el alumno, igual que el padre de familia, tienen una percepción, y tal vez la sociedad en general, de que la educación física es para tener mejor condición o bien para bajar de peso, pero no se analiza que pues es para tener una salud en general, una salud social, una salud individual, una salud colectiva y obviamente si se tiene mayor salud, mayor aprendizaje. Otro elemento cualitativo es en cuanto a los docentes. En esta gráfica se observa que ningún maestro le da más de 0.5 de importancia a la materia de educación física. La mayoría, que son 4 maestros, le dan 0.25. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que no se valora a la materia de educación física ni como complemento, sino como de relleno. Y esto pues es algo muy negativo porque el alumno no le interesa tanto la educación física, porque en otras materias los maestros no hablan bien de ella. Les dicen que van a salir a recreo 2 o que van a salir a la materia de relleno. En fin, entonces también eso es algo que se repite. Por ejemplo, en Estados Unidos se le da mucha importancia al deporte, aunque tienen más gente obesa, pero en promedio, como tienen más gente deportista, ya se le da mucha importancia. El fútbol americano, a los campeones les dan mucha importancia, por eso se ganan medallas de oro. Pero tienen mucha gente haciendo ejercicio y muchísima gente sin hacerlo. En México casi la gente no le gusta la competencia en el deporte, por lo que mencionaba en un principio, de que la idiosincrasia mexicana está más a favor de de lo intelectual, de no moverse, porque el que se mueve pues no es tan digno, no vale tanto.
Y bueno, como resultados cuantitativos, sí hay una relación entre promedio de calificaciones y promedio de actividad física. Se observa ahí muy claramente que hay una muy buena correlación, sobre todo en el gráfico 2 y en el 3. El promedio de calificaciones ahí se observa y los porcentajes, ¿verdad? En este caso, parece ser que entre menos edad tienen menos aprovechamiento académico y al mismo tiempo menos actividad física. Y pudiera explicarlo esto también la maduración, ¿verdad? Aunque cada materia está diseñada pues para cierta edad en específico. El nivel de aprovechamiento escolar según edades, se observa que los de 9 años aprovechan menos, están en 7.6. En cambio, los de 11 están en 8.8. Pero de cualquier manera, 7 y 8 no son lo ideal, sino 9 y 10. Entonces, ¿por qué se da este rezago? Pues un elemento puede ser precisamente por la falta de actividad física, porque aquí se observa que hay una relación entre calificaciones y actividad física. Aunque también hay variables oscuras que no se pueden medir con facilidad. Por ejemplo, el promedio de notas y el promedio de actividad física genera una correlación de 0,97. Es una correlación bastante alta. Lo pueden ustedes hacer, ponen igual a Pearson en Excel y obviamente pues esto pues es bastante evidente que sí hay una relación entre la actividad física y el incremento en las notas escolares. Y también hay una relación importante en cuanto al índice de masa corporal, que está más alto en los alumnos que tienen menor promedio. Y todo esto pues sirve para, no solamente para contestar las preguntas de investigación, sino también para afirmar la hipótesis central y la hipótesis secundaria. Hay una relación inversamente proporcional entre índice de masa corporal y calificaciones. Entre más alto sea el índice de masa corporal, o sea, la gente sea más obesa o tienda a la obesidad, disminuyen sus calificaciones. Y esto no es algo que podemos tomar a la ligera, ya que todo eso se vincula precisamente con la estructura del marco teórico, ya que en el mismo se ve y se analiza que en efecto el ejercicio físico ayuda a la concentración y disminuye la disruptividad del alumno en clase. Aquí se observa lo que les decía a los profesores, los porcentajes. Y bueno, las conclusiones, en conclusión, pues se cumplieron los objetivos, tanto el general, los específicos y los objetivos operativos, ya que se hicieron las acciones para poder contestar a las preguntas de investigación y obviamente se cumplieron los objetivos. Los operativos se llevaron a cabo también completamente. Se logró contestar la pregunta central de investigación de si impacta la educación física en el rendimiento escolar de manera categórica, pronunciando lo que sí, con un punto 97, de 0.97, lo cual es una correlación bastante alta, porque 1 es el tope y punto 97 pues es muy alto. O sea, entre menos haga ejercicio un alumno, peores son sus calificaciones. En cuanto a son 6 las preguntas secundarias y aquí las vamos a ir a contestar con estas afirmaciones. La educación física ocupa un lugar lejano en importancia, tanto para los maestros como para los alumnos. Los alumnos en general no tienen una preparación física adecuada, es otra cosa notoria. Por eso también el que oscilen entre 7 y 8 y no entre 9 y 10 en calificaciones. También los resultados académicos de los alumnos no son los deseables. La estadística permite afirmar que los alumnos tienen más posibilidades de ser buenos estudiantes si permiten que la materia de educación física sea un hábito. El sobrepeso y la obesidad también correlacionan con el bajo aprovechamiento escolar. En el 95%, con el 95% en cuanto a la correlación de Pearson, o sea, 0.95.
Los alumnos que no están interesados en llevar a cabo la educación física en general son influidos negativamente por la familia. O sea, la propia familia se encarga de decirles que es una materia de relleno, que no es tan importante, que aprendan bien matemáticas, español y otras materias de tipo intelectual. También esta investigación permite aceptar la hipótesis de trabajo, ya que la participación en la educación física incrementa el aprovechamiento, y también se acepta la hipótesis secundaria, pues tener un índice de masa muscular mayor disminuye el aprovechamiento escolar. Esta tesis pues se justifica ya una vez que se termina porque aporta relevancia social, valor teórico, ya que se puede teorizar que en efecto pues sí hay un vínculo entre educación física y, y tener mejores calificaciones. También valor instrumental, ya que el tesista construyó los instrumentos cualitativos, aunque los cuantitativos están calificados como estándar de oro, o sea, como las pruebas con mayor alto nivel para medir resistencia, elasticidad y fortaleza. Y también se aporta valor metodológico, ya que se enseña el caminito para poder replicar esta investigación. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias al doctor Sandoval por promover el doctorado en pedagogía, y gracias a mi asesor también. De mi parte, pues sería todo, y quedo a sus órdenes para preguntas.